Agradecer a los organizadores en todos los sentidos, fundamentalmente al doctor Rubén Viejo, su amable invitación a esta mesa, que es una mesa donde trataremos del cuidado del paciente tras la recuperación del pulso. Es decir, ya ha pasado todo un proceso de todos los eslabones de la cadena, estamos llegando al último, al quinto eslabón, el eslabón perdido, que es el que nos corresponde y es ya el paciente prácticamente dentro de la UCI. En las charlas de esta mañana se ha hecho referencia a una elevada mortalidad, eso ya lo sabemos, y en vez de desestimularnos, creo que tendremos que buscar lo contrario. Tenemos mucho margen de mejora y en todos los aspectos, el sitting, el lugar, la causa, todo eso condiciona la parada evidentemente, los tiempos son fundamentales, el tiempo es oro y una vez que llega el paciente a la UCI ha recuperado el pulso pero todavía no ha salvado la vida y mucho menos el pronóstico de su situación neurológica, que es la que más en juego está. No solamente el corazón, por el daño recibido, que habrá que evitar que vuelva a recurrir, sino por la evolución neurológica. En esta mesa vamos a tratar de ese síndrome de reperfusión que ocurre en el paciente después de haber tenido una situación de parada, cuándo llega la UCI y qué medidas podemos adoptar para intentar mejorar el pronóstico de estos pacientes. No voy a comentar más nada. Vamos a dar paso al inicio de la sesión porque los ponentes que tenemos son fantásticos y son los que nos van a ir diciendo las cosas que realmente hacemos en la unidad. Raúl. Bueno, buenos días a todos. Ya después de lo que ha dicho Antonio, ¿no? ¿Qué más puedo decir yo? Me queda solo la presentación. En primer lugar, como siempre, el año pasado no pude asistir por encontrarme fuera a las jornadas, como saben, pero sabe Rubén, Elena y todos que este año sí va a estar desde el primer momento, igual que el año pasado que estuvimos, pero que siempre que contéis conmigo y con el colegio para lo que queráis, ¿no? Como siempre digo en la formación, siempre vais a tener a mí al colegio de enfermería para todo. Al resto, igual, como ha dicho Antonio, no me voy a extender mucho porque ya Julio nos quería llevar a comer, ¿no? Entonces tampoco me voy a extender, pero sí que es verdad que qué mejor que lo que ha dicho Antonio, ¿no? De estos cuidados que vamos a tener al paciente después de una parada, ¿no? En la recuperación de la circulación, ¿no? Espontánea en la UBI, qué mejor que 4 compañeros nuestros que tenemos aquí, puedo decirlo compañeros y amigos míos que conozco a todos, ¿no? Ruth, Alfonso, Carmen y Javier, ¿no? En donde nos van a explicar qué es lo que hacen en todo el trabajo, ¿no? Junto con el resto, ¿no? En esa UBI de demás compañeros que hacen con el paciente. En primer lugar, los voy a presentar a cada uno para que quien no los conozca, pues sepa un poquito de ellos, ¿no? Y luego ya pasamos a las presentaciones. Aquí a mi derecha tengo en primer lugar y tengo el gusto de presentar a Ruth García Molpeceres, ¿no? Que ya somos conocidos desde hace mucho, ¿no? Ella es enfermera de la unidad de cuidados intensivos de aquí del Hospital General de Guadalajara y nos conocemos desde hace mucho, buena enfermera, buena compañera, buena amiga. Y lo que sí nos va a tratar un tema, ¿no? Que le ha titulado Cuidados de enfermería en UCI al paciente con parada cardiorrespiratoria recuperada, ¿no? En la parte de medicina contamos con 3 personas, que también aquí a mi derecha, en el otro lado tengo a Alfonso Estrella Alonso, que es médico especialista en medicina intensiva del Hospital General de Guadalajara, que nos presentará una ponencia con el título Control de temperatura sí, pero ¿cuándo, cómo y a cuánto le pongo? Nos contará a ver qué es lo que tenemos que hacer. Acto seguido nos hablará un poquito Carmen Benito Puncel, que también es médico especialista en medicina intensiva del Hospital General de Guadalajara, la cual nos traslada una pregunta, ¿no? Que nos dice, ¿sedación como neuroprotector? Ya nos contarás, Carmen, si es conveniente o no, ¿no? Y para terminar un poco la mesa, contamos con Javier Romo González, que a su vez también es médico especialista en medicina intensiva del Hospital General de Guadalajara, el cual nos va a hablar y nos va a poner que le preguntemos sobre predictores asociados a pronóstico en la parada cardiorrespiratoria recuperada. ¿Debemos tener paciencia? Pues yo creo que sí, aprovechándome de lo que nos dice Javier en este título, sí que tenemos que tener un poquito de paciencia para escuchar a los 4 componentes que tenemos aquí, que va a ser el gusto vuestro y sobre todo el gusto mío de poderles presentar. Sin más dilación, doy la palabra a la primera de las ponentes aquí, que es Ruth García Molpeceres, con el título Cuidados de enfermería en UCI al paciente con parada cardiorrespiratoria recuperada. Buenos días. Bueno, primero agradecer a Rubén, como todos, por haberme dado esta oportunidad. Estoy muy nerviosa, así es que si me trabo un poco me disculpáis.
También agradecer a todos los que han participado en estas jornadas, tanto en el diseño de la pancarta a la que hace referencia esta jornada de este año, y a toda la gente que ha estado preparando el salón de actos y todas estas cosas para que hoy disfrutemos del día. Bueno, mi charla va de los cuidados de enfermería al paciente tras la parada recuperada, una vez que ya está el enfermo en UBI. Primero voy a poner un poco qué es lo que vamos a tratar nosotros en este tipo de paciente. La parada cardíaca continúa siendo un problema de salud pública. Las cifras de supervivencia aún son mejorables. Quiero que sepáis que parece que solo decimos las cosas malas, pero que se ha mejorado desde que se inició, ¿eh? Nos queda mucho camino por recorrer, pero se ha mejorado. Poco, pero se ha mejorado. Y pasito a pasito se va haciendo el camino. La mortalidad en UBI en los primeros días se asocia a daño cerebral y los cuidados posparada cardíaca están integrados en el cuarto eslabón de la cadena de supervivencia. El síndrome posparada cardíaca comprende la lesión cerebral, la disfunción miocárdica, la respuesta sistémica por isquemia-reperfusión y la patología precipitante, que son las 4 H's y las 4 T's. Este síndrome posparada cardíaca puede no producirse si la parada cardíaca ha sido breve, depende de los antecedentes de la persona, de los tiempos de respuesta, depende de muchas cosas. Vale, puede no producirse, pero en general son estos los daños que vamos a encontrarnos en un paciente tras la recuperación de un pulso. La muerte en los primeros 3 días se produce por fallo cardiovascular y la muerte tardía se produce por lesión cerebral. La lesión cerebral se ve agravada por todos estos factores, por fallo en la microcirculación, deterioro en la autorregulación, hipotensión, hipercapnia, hipoxemia, hiperoxia, fiebre, hipoglucemia, hiperglucemia y convulsiones. Y por tanto, estos serán nuestros caballos de batalla, lo que te tengo que tratar de evitar. En este síndrome que se produce tras la recuperación del pulso, la isquemia-reperfusión, lo que produce es una activación de las vías inmunológicas y del fallo multiorgánico, aumentando el riesgo de infección. Este cuadro asemeja al de la sepsis, con una depleción del volumen intravascular, una vasodilatación por lesión endotelial y alteraciones en la microcirculación. Existen 4 fases tras la recuperación del pulso. Una fase inmediata que comprende los primeros 20 minutos, en los que es muy importante determinar, si puedo, la causa que ha provocado la parada cardíaca y hacer una breve historia clínica del paciente, así como una valoración neurológica. Una precoz que va desde los 20 minutos hasta las 6-12 primeras horas, donde las intervenciones son o pueden llegar a ser las más efectivas para poder recuperar en el menor grado de funcionalidad a nuestro paciente. Una fase intermedia que va hasta las 72 horas, en los que los daños que se han producido por esa isquemia-reperfusión siguen activos y por tanto mi vigilancia tiene que ser todavía intensiva. Una fase de recuperación a partir de las 72 horas, en las que aquí puedo hacer de una manera más o menos fiable un pronóstico y una rehabilitación que comprende hasta el alta con el mayor grado de funcionalidad posible para el paciente. ¿Esto cómo se traduce en nuestro servicio? Bien, hemos dicho que este paciente tiene un mayor riesgo también de infección, entonces lo más importante para la enfermería, para el equipo de enfermería, es evitar regalarle a este paciente ya de por sí deteriorado una infección nueva. Entonces hay que extremar la vigilancia y el cuidado en la asepsia en cada una de nuestras intervenciones. Hay que lavarse las manos. Esto es barato, fácil y casi gratis. Además de eso, tenemos unos proyectos en los que estamos incluidos los servicios, bueno, o al menos esta unidad de cuidados intensivos, que también lo que hace es eso, evitar lesionar más al paciente, no solo a este, a todos, en todas las medidas o procedimientos invasivos que tenemos con ese paciente, que son nuestros proyectos cero. Ahí me faltaría el de
la ITU0, que tiene que ver con la inserción de la sonda vesical. Tiene que ver con cómo se tratan la inserción de los catéteres centrales, las prevenciones de las neumonías asociadas a ventilación mecánica y el uso correcto en tiempo y forma de los antibióticos. Bueno, ¿qué hace enfermería desde que llega el paciente a la unidad de cuidados intensivos? Lo primero es monitorizar al enfermo. Tiene que haber una monitorización continua y constante de los parámetros hemodinámicos del paciente. En caso de que se necesitara saber, que lo más probable es que sí se tenga que poner el otro aparatito que está aquí al lado, es un monitor pico que me habla de los parámetros de la precarga y de la poscarga del corazón, si tengo o no necesidad de poner según qué drogas o si tengo o no necesidad de poner según qué volemia. Y este otro de aquí es un monitor normal de cabecera que tenemos en todos los módulos de la UBI. Es interesante tener monitorizada la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Nuestros valores óptimos de tensión arterial dependen de cada paciente y de cuál sea el estado de ese paciente. Un paciente con insuficiencia cardíaca o en shock deberemos buscar una tensión arterial media en torno a 80, mientras que en un paciente hipertenso previo la tensión óptima para nosotros estaría entre 90 y 100. Hablo de tensión arterial media porque es de la que depende la perfusión cerebral. La frecuencia cardíaca también tiene que estar en un rasgo óptimo, pero no tengo que tratar para prevenir las posibles alteraciones que se produzcan en la frecuencia cardíaca. Yo trataré si se produce una alteración en la frecuencia cardíaca. Me bastaría con frecuencias en torno a 50. Y tenemos que tener conocimiento de cuáles son cómo se reflejan en el electro el daño miocárdico del paciente, porque puede tener daño miocárdico o se le puede ocasionar en un futuro. Hacemos una monitorización estricta de la diuresis. Nos interesa conseguir una diuresis al menos de 1 mililitro kilo hora. En caso de que se produzca un fracaso renal, también tendremos que saber manejar una máquina de depuración extracorpórea, que en nuestro caso es una hemodial filtración, difiere un poco con la diálisis convencional. Y también esta máquina nos ayudaría a bajar la temperatura del enfermo, en caso de que no tuviéramos otro aparato, del que en estos momentos sí disponemos. El hecho de aplicar catecolaminas o no depende de la situación hemodinámica del paciente y muchas veces también de las drogas que le vayamos sobreañadiendo. Para corregir la volemia, que es una de las causas que pueden producir o que pueden haber producido una parada cardíaca, nosotros usaremos salino y Ringer como principales sustitutos, a no ser que la parada cardíaca se haya producido por hipovolemia por un sangrante, que entonces lo que habrá que poner será sangre. Pero evitaremos la glucosa porque enseguida pasa a extravascular y produce mayor lesión cerebral. Del control de temperatura como neuroprotector nos hablará el doctor Estrella posteriormente. Enfermería lo que hace es colocar el dispositivo que me va a hacer medir la temperatura central del enfermo. En nuestro UBI lo que tenemos para medir la temperatura central es aquella sondita de allí que se mete a través de la nariz hacia el esófago para medir la temperatura central. Y después tendremos que saber controlar esta otra máquina de aquí. Uy, perdón. Que es para mantener la hipotemia terapéutica controlada. A nivel respiratorio, enfermería tiene que saber que se tienen que o intentar no... Bueno, enfermería no pauta los parámetros del ventilador, pero al menos saber que los volúmenes tienen que ser bajos, ¿vale? No interesa hiperventilar a estos enfermos. En cuanto al cuidado de las infecciones, llevamos, como os he comentado, un proyecto de neumonía cero, en el que es interesante saber
cómo aspirar las secreciones, saber leer en el ventilador cuando un paciente tiene secreciones, no aspirar gratuitamente a los enfermos, y una serie de medidas que nos ayudan a reducir las infecciones asociadas a la ventilación mecánica. No hay que hiperinsuflar a estos, no hay que hiperventilar a estos pacientes, porque esto es deleterio para el cerebro. Hay que tener un control riguroso de la presión de neumotaponamiento para no producir más lesiones. Hay que hacer un control gasométrico constante para mantener una oxemia en sangre arterial que va entre 94 y 98% y un CO2 entre el 35 y 45%. De la sedación y la analgesia nos va a hablar la doctora Benito, pero sí que tenemos que saber, o al menos controlar si estos pacientes están bien sedados o no. Tenemos distintas escalas para saber el nivel de sedación de estos pacientes, la Campbell, el RAS, y luego tenemos otros monitores, el BIS, que es el de... Jolín, perdón otra vez. Es que quiero darle al puntero y le doy para adelante. El BIS, que es este aparato de aquí, que es el índice bioespectral, que me dice el nivel de sedación del paciente, pero al mismo tiempo también me puede alertar de los estados epilépticos no convulsivos del paciente. Esto es para ver el nivel de sedoanalgesia del paciente y los estados no convulsivos. Como os digo, en estos pacientes que es frecuente las convulsiones, en los pacientes tras recuperación del pulso, y el aparato de abajo me mide el grado de relajación muscular que tengo en estos pacientes, si es que se lo he llegado a poner. Enfermería también participa no solo en las técnicas de inserción de vías centrales, sino que también es ella misma quien en determinados momentos inserta los catéteres periféricos de acceso central. Asimismo, al igual que las arterias radiales, supongo que nos dejan esta arteria porque tiene circulación colateral, y las curas que tenemos que tener en cuenta. Como digo, siempre siendo muy rigurosos en la asepsia de este paciente en concreto, en todos en general, pero este en concreto. Después se realizan una serie de pruebas complementarias que me van a decir si tengo bien posicionado o no el tubo orotraqueal, la sonda nasogástrica, si el PIC o no que acabo de poner o la vía central está bien posicionado. Hacemos una batería de analíticas en la que se determina, entre otras cosas, por si acaso el origen de la parada ha sido cardíaca, pues el daño miocárdico con las enzimas cardíacas, los iones, sobre todo el potasio, que es el responsable de que se produzcan este tipo de eventos adversos en el paciente, así como un control estricto de la glucemia, dado que tanto la hipo como la hiperglucemia son deleterias para el cerebro. Y también hacemos una batería de cultivos para determinar o al menos estar ojo a visor a posibles infecciones y poner el tratamiento antibiótico pertinente. Te quedan, Ruth, 2 minutos. Aparte de una serie de pruebas complementarias, como son un cateterismo cardíaco con angioplastia si procede, en caso de que o para descartar lesión cardíaca y tratarla si ha sido este el motivo, u otras técnicas de imagen como puede ser un TAC para valorar si ha sido causa neurológica por una hemorragia cerebral o un tromboembolismo pulmonar, para poder hacer un TAC y determinarlo. En enfermería, primera hora del turno, hacemos una breve historia clínica de todos los pacientes en el que nos contamos cada paciente y el plan de actuación de continuidad de cuidados de cada paciente, para que no sea solo la enfermera responsable del paciente la que tenga el conocimiento de este paciente y de todos los de la unidad, sino esto favorece la seguridad en la calidad de los cuidados del paciente y favorece la seguridad del paciente sobre todo. Y ya por último, sobre todo el trabajo en equipo. Sin esto, las medidas que podamos llevar a cabo seguro que se demoran en el tiempo, se repiten. Si no hay un buen trabajo en equipo, no
no se es efectivo en el tratamiento, y de lo que se trata es del enfermo, no de las personas que llevamos a cabo ese tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Ya veo que nos has hecho un recorrido por todo lo que hacéis en la UBI por parte de enfermería, que no es poco, ¿eh? Bueno, para continuar con la ronda de ponencias, damos paso al doctor Alfonso Estrella Alonso, que, como dije antes, es médico especialista en medicina intensiva del hospital de aquí de Guadalajara, en el cual nos va a hablar de control de temperatura, sí, pero cuándo, cómo y a cuánto le pongo. Cuando quieras, Alfonso. Bueno, vamos allá. Control de temperatura. Control de temperatura, veremos por qué, no digo hipotermia, lo veremos adelante. Vamos a tratar de responder también a una serie de preguntas, como veis en el título. Y es que lo primero, como ha recordado Ruth, lo más importante y el desenlace de la parada de nuestros pacientes suele ser la recuperación neurológica una vez que les hemos resucitado. Y es que cuando se produce el fallo cardíaco, se produce el inmediato fallo cerebral, degradación celular, edema celular, etc. Pero cuando recuperamos pulso, también hay una lesión secundaria. La reperfusión causa daño en el cerebro. Y el resultado final es el edema cerebral. El edema cerebral que va a causar la disfunción neurológica y la muerte de estos pacientes. Es a través de la disminución de estos mecanismos como la hipotermia, o más bien la estricta normotermia, puede ayudar a estos pacientes a mejorar su pronóstico neurológico, sobre todo a nivel de la disminución del metabolismo cerebral. A continuación vamos a dar un repaso de la evidencia clínica que respalda el mecanismo de neuroprotección en la parada, en los cuidados posparada, y trataremos de responder a esa serie de preguntas que generan controversia en los cuidados de posparada y en el control de la temperatura. Y empezaremos un poco con la evidencia clínica sin no poder dejar de resaltar los dos estudios que marcan en la época actual el manejo de la hipotermia en estos pacientes. Dos estudios que se publican a la vez, ambos multicéntricos, ambos aleatorios, que llegan más o menos a la misma conclusión, pero que tienen diferentes diseños y que hay que ver sus diferencias. El primero es un estudio europeo, el ACA, que recoge 275 pacientes en paro cardíaco desfibrilable y los aleatoriza a recibir hipotermia terapéutica mediante mantas convencionales y hielo a una temperatura central entre 32 y 34 grados y 24 horas, o no hacer nada. Estos pacientes se recalientan posteriormente, ahí tenéis los tiempos hasta alcanzar los objetivos y resultado, voilà, genial, los pacientes van muy bien. Resultado favorable neurológico a 6 meses, favorable al grupo de hipotermia y con también menor mortalidad. Qué bien va la hipotermia en estos pacientes. Problema, el grupo control, que no estaba tratado, tuvo bastante temperatura más alta que los pacientes tratados, llegando a alcanzar temperaturas de 38 grados. Estos pacientes estaban penalizados. El siguiente estudio recoge pacientes de las mismas características, es un estudio australiano, recoge menor número de pacientes, pacientes en parada extrahospitalaria en ritmo desfibrilable, y les aleatoriza también a recibir hipotermia terapéutica con hielo a una temperatura de 33, central también, un protocolo de menos tiempo, 12 horas, con un recalentamiento posterior activo, 18 horas. La hipotermia la inician en la prehospitalaria y el resultado lo miden al alta hospitalaria o a el traslado al centro de recuperación. También maravilloso, la hipotermia mejora el pronóstico en estos pacientes, menor disfunción neurológica en el grupo de hipotermia, pero con similar número de muertes. Pegas de este estudio, que se criticó, entre otras cosas, que la asignación no fue ciega y que el grupo de intervención también estaba penalizado con temperaturas superiores en las primeras horas. Con estos dos estudios, algún metaanálisis Cochrane y algún estudio observacional, la ILCO recomienda durante un tiempo hacer hipotermia, que es maravillosa en estos pacientes, la indicación en parada por ritmo desfibrilable. Con estas indicaciones, mejora los resultados en la práctica clínica, y eso a pesar de que hay mucha heterogeneidad en los protocolos a la hora de usarlo. No se sabe muy bien los diferentes modos de aplicación, de tratar las complicaciones, ni tampoco sobre quién aplicar y quién no aplicar. Y en esto llega el ensayo de control de temperatura objetivo y pone patas arriba todo lo que sabemos de la hipotermia. Un estudio mejor diseñado, de 2013, multicéntrico, aleatorizado, que recoge
a 950 pacientes en cualquier ritmo. La mayor parte de ellos eran en ritmo, 82% en ritmo desfibrilable, y les aleatoriza a recibir una temperatura de 33 grados controlada o una hipotermia leve o una normotermia, digamos, estricta de 36, de forma controlada, con dispositivos intravasculares o de superficie, un protocolo un poco más largo de 28 horas, asignación aleatoria, y los resultados de este estudio indican que tanto el grupo de 33 como de 36 no hay diferencia. ¡Ay Dios! ¿La hipotermia funciona? ¿No funciona? Pues sí, el control de temperatura funciona. Este estudio no cuestiona el valor del control de temperatura, sino más bien el manejo que hacemos de ella. Cómo debemos realizarla, cómo debemos tratar a los pacientes y si hay algún grupo de pacientes que se puede beneficiar de otra temperatura. Entonces, diremos que realizaremos hipotermia, más bien control de la temperatura. Y es que hay muchas preguntas todavía por responder. Ha mejorado mucho la mortalidad de la parada cardíaca, tanto extrahospitalaria, sobre todo, como intrahospitalaria, pero sobre todo hay una parte que pertenece a la hipotermia, pero también a estos otros factores. Y es mediante el repaso de la crítica, de la evidencia que tenemos, de cómo podemos aplicar mejor esa técnica y cómo responder a esas preguntas. Así que vamos a ir respondiendo una por una, empezando por quién debe ser enfriado o quién debe ser tratado. Y hemos visto que estos 3 ensayos, la mayor parte de los pacientes que estaban en ellos eran pacientes en ritmo desfibrilable. Así que el paciente en coma después de una recuperación de pulso en ritmo desfibrilable es el que más se beneficia de este tratamiento, del control de la temperatura. ¿Qué pasa con el resto? El paciente es en ritmo no desfibrilable, en el extrahospitalario los estudios observacionales con hipotermia no han mostrado grandes resultados y en la hospitalaria pues hay poca evidencia, no hay ensayos controlados con hipotermia y estos pacientes se suelen presentar en peores condiciones, son pacientes más enfermos, en ritmos no desfibrilables y, según los registros, además su uso se limita al 2% de los casos, con lo cual el margen de neuroprotección está todavía más estrecho. Pero lo que pedía el estudio de objetivo de temperatura se ha cumplido. El estudio de Hyperion acaba de salir el 2 de octubre. Y ha realizado el control de temperatura en pacientes en ritmo no desfibrilable. Ha comparado pacientes en ritmo no desfibrilable a control de hipotermia, a ver si se benefician de una temperatura más baja, con una estricta normotermia a través de dispositivos intravasculares de superficie y convencionales, hielo y mantas convencionales. Estos son la gráfica temperatura-tiempo del grupo control de temperatura estricta y del grupo de hipotermia. Y lo que se ha visto este estudio es que el grupo de hipotermia mejora en resultados neurológicos al grupo de hipotermia, un 10% frente a un 5%. Problema, 82% de mortalidad de estos pacientes, la mayor parte en la UCI. A 90 días se muere el 82% de estos pacientes, con una supervivencia hospitalaria y una supervivencia al día 90 que no es significativa entre uno y otro grupo. Por lo tanto, los autores plantean la pregunta de que si es el beneficio de la hipotermia controlada en ritmo no desfibrilable a 33 grados para estos pacientes lo más óptimo. Y veremos un poco a ver qué recomiendan las guías más adelante. ¿Cuándo se debe iniciar? Pues ensayos experimentales y pequeños estudios observacionales dicen que lo antes posible, hipotermia rápida, que va muy bien. Pero la evidencia clínica nos vuelve a decir que no hay evidencia de una hipotermia rápida, de hacer una hipotermia rápida y lo más temprana posible. De hecho, puede llegar a ser hasta perjudicial. Un menor tiempo prehospitalario se ha asociado a peores resultados, bien por un posible sesgo de la técnica realizada o bien por una pérdida de la termorregulación cerebral que causaría un daño cerebral secundario, pero no ha demostrado gran ayuda. ¿Y la hipotermia intraparada? Pues estudios observacionales no han mostrado diferencias en la supervivencia, posibles beneficios en la recuperación del pulso temprano en estudios experimentales y en marcha el RINS con solución salina fría y el PRINCES, que también me he encontrado con que ha terminado y no ha mejorado la supervivencia. Con la hipotermia mediante evaporación intranasal, estos pacientes, respecto al tratamiento estándar que se da actualmente, no han mejorado la supervivencia ni el estado neurológico a 90 días.
Y la hipotermia antes de la revascularización coronaria tampoco ha mostrado gran evidencia. ¿Cómo debe implementarse y a qué temperatura? Pues lo primero, a la hora de empezar a enfriar un paciente o a tratarle la temperatura, debemos tener claro que tenemos que tener protocolos detallados, que empiecen desde la temperatura objetivo hasta el manejo de las complicaciones. Y empezando por la temperatura objetivo, tenemos suficiente evidencia para decir que una temperatura o una estricta normotermia equivale a una hipotermia de 33 en estos pacientes, con lo cual la evidencia nos dice que un enfoque más fisiológico nos permitirá un mejor control y menores complicaciones. El método de enfriamiento, el que queramos, controlado. ¿Qué pasa en los primeros ensayos? Que con bolsas de hielo y mantas de enfriamiento puede ser un poco errático, podemos tener dificultad en mantener una temperatura constante. Ahora disponemos de dispositivos de superficie intravasculares que hacen retroalimentación, mayor precisión en el mantenimiento y una temperatura constante durante el tiempo que queramos. ¿Cuánto tiempo? Los primeros ensayos, 12 protocolos de 12 y 24 horas. El estudio de objetivo control de temperatura un poco más prolongado, 28 horas, pero sí haciendo hincapié en esto, 72 horas de control de hipertermia en aquellos pacientes que permanecen en coma, con lo cual es lo más importante, el control de la temperatura y evitar la hipertermia. La mayor parte de hospitales cogen protocolos de 24 horas. Y sobre el recalentamiento, hay un consenso, no hay evidencia de que debe ser lento. A esa tasa se recomienda esa tasa de recalentamiento hasta los 36-37 grados. Como digo, es un consenso y como tal se desconoce si la duración tanto de la hipotermia como el recalentamiento son periodos óptimos. No sabemos si periodos más prolongados o más cortos pueden ser beneficiosos y para ello hay ensayos en marcha que nos aportarán algo más en los próximos años. Y con esto vamos a llegar a las conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Podemos responder a las preguntas? Pues debemos decir que lo primero que debemos que hacer es control de la temperatura en estos pacientes, sí, y que cuando lo antes posible, pero sabiendo que la inducción de la hipotermia intrahospitalaria puede ser de dudosa seguridad y se ha mostrado por ahora ineficaz, que cómo debemos hacerlo de forma controlada, al menos 24 horas, con un recalentamiento por ahora controlado, no sabemos si en periodos más cortos, y sí evitando la hipotermia en las primeras 24-72 horas en aquellos pacientes que permanecen en coma. ¿Y a qué temperatura? Tenemos suficiente evidencia para decir que una temperatura fisiológica controlada de forma estricta sigue siendo beneficiosa durante 24 horas. ¿Y a qué pacientes debemos controlar? Pues la mayor recomendación es aquellos pacientes en coma en parada extrahospitalaria en ritmo inicial desfibrilable, recomendación fuerte, y aquellos pacientes en los que de momento no hay un claro beneficio, adultos en coma en ritmo inicial no desfibrilable, la parada extrahospitalaria y la parada intrahospitalaria, no hay claro beneficio, sí con un posible beneficio de hipotermia controlada, recomendación débil, evidencia de muy baja calidad, pero las guías recomiendan que lo hagamos. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Te has ajustado. Divino, y nos has dejado helados. Paso la palabra a la siguiente ponente, que como dijimos es la doctora Carmen Benito Puncel, igualmente médico especialista en medicina intensiva del Hospital General de Guadalajara, cuya ponencia tiene por título Sedación como neuroprotector. Cuéntanos, Carmen. Aquí estoy. Vale. Bueno, yo voy a hablaros de sedación como neuroprotector en este tipo de pacientes. Voy a ir al grano porque tengo poco tiempo y es un tema complejo, ¿vale? ¿Qué objetivos tenemos en estos pacientes? Bueno, pues al margen de los objetivos generales de pseudoanalgesia en pacientes críticos, como son, bueno, pues... ¿No se oye? ¿Ahí mejor? ¿Sí? Vale.
Aparte de bueno, pues, garantizar el confort del paciente, disminuir la ansiedad, el dolor y adaptar al paciente a la ventilación mecánica, bueno, pues hay otro tipo de objetivos que están muy relacionados con la hipotermia, ¿vale? Que son estos que veis a continuación: prevenir el despertar durante el bloqueo neuromuscular, reducir el temblor asociado al enfriamiento, reducir la demanda cerebral de oxígeno y la actividad metabólica cerebral y, por tanto, disminuir lo que comentaba antes Alfonso Estrella sobre el edema cerebral y, bueno, pues ayudar a ese cerebro a tolerar mejor la isquemia reperfusión, prevenir, suprimir, incluso detectar la actividad comicial en un paciente relajado, ¿vale? Y además minimizar efectos adversos asociados a sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular y, sobre todo y fundamental, favorecer una exploración neurológica precoz y que no esté interferida ni por los fármacos que hemos utilizado ni por efectos adversos de esos fármacos, como puede ser el delirio. Evidentemente la decisión no es fácil. Si nos pasamos vamos a retrasar el despertar y probablemente lo vamos a artefactar variables como bueno, pues el reflejo corneal o la respuesta motora, que, como sabéis, tiene un papel muy importante a la hora de pronosticar al paciente. ¿Vale? Si no llegamos y si infrasedamos al paciente, podemos aumentar el daño cerebral secundario, ya sea por aumento de temblor, por precipitación de crisis o por despertares inadvertidos en pacientes bloqueados. El esquema temporal va a ser complejo. En pocas horas vamos a pasar de un paciente frío, ¿vale? En muchos casos bajo el efecto de paralizantes o bloqueantes neuromusculares, y en el que además tenemos que poder detectar las crisis o la actividad eléctrica patológica y además monitorizar la profundidad de la sedación para no pasarnos o bueno, prevenir el despertar, que el paciente esté despierto y paralizado, ¿vale? Este paciente, que en pocas horas tiene que estar despierto, y vamos a tener que explorarle en su tiempo, y tiene que ser una exploración sin ningún tipo de interferencias ni por los fármacos que hemos utilizado ni por el delirio que puede aparecer de forma secundaria por los fármacos que hemos elegido. Uno de los factores bueno, pues que son fundamentalmente modificables con la estrategia de la sedanalgesia es el temblor, ¿vale? El temblor es una respuesta fisiológica al enfriamiento y que, bueno, pues va a aparecer cuando enfriemos al paciente. El problema del temblor: aumenta la tasa metabólica sistémica hasta, en casos de temblor muy significativo, hasta el 160%, ¿vale? Ese temblor además va a producir daño cerebral secundario, que es especialmente lo que nos interesa, por aumento de metabolismo sistémico, es decir, se va a robar oxígeno a ese cerebro, y en casos de temblor muy significativo incluso puede aumentar la presión intracraneal. Y os preguntaréis, ¿va a temblar igual un paciente a 36 que a 33 grados? Pues sí, parece que sí, que va a temblar igual, sobre todo si el enfriamiento ha sido activo, ¿vale? La diferencia es que la fase de recalentamiento será menor en el paciente que está a 36 grados. ¿Qué recomendaciones hacen las guías clínicas? Pues unas recomendaciones muy poco concretas, muy vagas, las veremos más adelante, pero vamos, básicamente apáñatelas como puedas. Cada uno hace lo que puede. Y en este sentido hay dos corrientes fundamentales. Esta es una de ellas, la primera, que es una corriente que, bueno, pues recomienda evitar el paralizante, el bloqueante neuromuscular para tratar el temblor, y, bueno, pues usarlos incluso, pero como última opción, ¿vale? Esta estrategia, bueno, pues viene un poco de lo proscritos que han estado estos fármacos por su asociación con la miopatía, con la neumonía asociada al ventilador, pero esta estrategia nos va a conducir de forma inevitable a una sedación más profunda para conseguir el control del temblor. Y como veremos a continuación, la sedación profunda aumenta la mortalidad de los pacientes. ¿De dónde surge esta estrategia? Pues de una publicación del año 2011 de un grupo americano de Nueva York que publicó el famoso protocolo Columbia, el protocolo Columbia antitemblor, anti-shivering, que es este mismo, es un protocolo con 5 escalones, ¿vale? Como veis, el último escalón es el relajante neuromuscular y está, bueno, pues, antecedido del escalón de la sedación profunda con propofol, que, como veis ahí, bueno, pues a unas dosis que sobrepasan claramente la toxicidad. Y esto es un poco, os pongo esa foto porque no sé si escuchasteis la noticia del rebaño de ovejas que se unió a un maratón y siguió el maratón. Pues esto es un poco así. Esto se publicó y se ha seguido, y en muchas UCIs se sigue este protocolo Columbia sin tener un grado de evidencia muy significativo. De hecho, incluso las guías canadienses del año 2017 recomiendan que sigamos el protocolo Columbia. Vale.
¿Por qué no soy amiga de esto? Y se me nota, yo creo, cuando os lo cuento. Porque básicamente la sedación profunda y la sobresedación está muy relacionada con la morbilidad del paciente crítico, ¿vale? Prolonga la ventilación mecánica, aumenta la tasa de neumonía, retrasa el despertar y la movilización del paciente, aumenta el delirio y retrasa el pronóstico neurológico, ¿vale? Y lo que es peor, aumenta la mortalidad, ¿vale? ¿Qué pasa además en la hipotermia? Bueno, fijaros, en la hipotermia prácticamente todos los fármacos, excepto algunos relajantes neuromusculares, van a sufrir alteraciones en su metabolismo en hipotermia y en general hacia la acumulación, ¿vale? Lo veremos más adelante. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay alteraciones farmacocinéticas, sobre todo redistribución de flujo, diferencias en volumen de distribución, disminución de excreción renal y alteración del citocromo P450, que es la vía de degradación metabólica hepática más importante en alguno de estos fármacos. Esto conduce a un retraso en el despertar, a una alteración de la exploración neurológica, en este caso, y potencialmente a tomar decisiones sobre estratificación pronóstica que van a ser erróneas. ¿Qué pasa con la otra corriente? Bueno, pues la otra corriente nos recomienda el uso de bloqueantes neuromusculares en bolo en perfusión para prevenir o tratar ese temblor, ¿vale? Y evidentemente esta estrategia nos va a conducir al uso de dosis más bajas de sedación y analgesia, especialmente de analgésicos opiáceos, que como sabéis, o si no os lo digo, son eficaces en el tratamiento del temblor. Las guías de bloqueo neuromuscular en pacientes críticos del año 2016 no hacen ninguna recomendación al respecto, pero sí sugieren el uso de estos fármacos para tratar el temblor en pacientes en hipotermia terapéutica. El problema es que es una recomendación, bueno, pues muy débil, con bajo nivel de evidencia, y es que efectivamente hasta el año 2016 había poca evidencia al respecto. Os traigo algunos estudios. Fijaros, este fue muy discutido porque el grupo control, el grupo que no recibió bloqueantes neuromusculares, tenía un tiempo de parada bastante más prolongado que el otro. En este estudio sí se demostraron diferencias significativas en cuanto a pronóstico neurológico en los pacientes que recibieron relajantes. Este otro no encontró diferencias en cuanto a pronóstico neurológico, pero sí en cuanto a aparición de neumonía en pacientes relajados. Y este, que es el más reciente, compara, bueno, pues el uso de bloqueante neuromuscular continuo versus intermitente, y es un estudio, si podéis leerlo, a mí me parece muy difícil de interpretar, porque el grupo de bloqueantes en bolo está asociado a escalada de pseudoanalgesia, con lo cual la interpretación es muy compleja. Hay un sesgo muy importante, además, en este tipo de estudios, que es una cosa tan simple como que el paciente que tiene un cerebro más preservado, es decir, tiene menos daño neurológico, tiene el mecanismo de termorregulación, es decir, su hipotálamo más preservado y, por lo tanto, tiembla más. Es un paciente que tiene mejor pronóstico neurológico, tiembla más y, por lo tanto, va a necesitar más bloqueo neuromuscular para tratar el temblor. Esto sí es tenido en cuenta en este estudio de 2018, que es bastante reciente. Es un retrospectivo de más de 4.000 pacientes, multicéntrico, de UCIs de Europa, USA, y compara estas tres estrategias, ¿vale? La dosis creciente de sedación sin bloqueante neuromuscular, la sedación con bloqueante neuromuscular en perfusión y la sedación con bloqueante neuromuscular as needed, es decir, según el paciente lo necesite, en bolos. Claramente esta última estrategia se relacionó de forma significativa con un mejor pronóstico neurológico. También la estrategia de sedación con bloqueo en perfusión se relacionó con mejor pronóstico, pero con un nivel de evidencia más bajo. Y a todo esto que dicen las guías, bueno, os traigo americanas, europeas, canadienses y escandinavas. En general, bueno, son bastante vagas. Os traigo ahí unos extractos ahí entrecomillados para que veáis que bueno, pues que son poco concretas. En general están de acuerdo en las cuatro en utilizar sedantes analgésicos de vida media corta. En cuanto a resto de analgésicos, bueno, pues fijaros, las canadienses recomiendan utilizar escalas, las americanas, bueno, alfa-2 agonistas, que tienen de momento poca evidencia fuera de voluntarios sanos y pacientes postquirúrgicos, las europeas a la derecha
Espera que os lo marco y así lo veis mejor. Aquí el uso de halogenados, que algo más de evidencia tienen, pero muy puntual. Y quizá las que son un poco más concretas son las escandinavas, que recomiendan fentanilo más propofol o midazolam de acuerdo con el protocolo local. En cuanto a los bloqueantes neuromusculares, fijaros, las europeas ni los nombran. Las canadienses recomiendan que utilicemos el protocolo Columbia, que os presentaba al principio, ¿vale? Y las americanas sí que, bueno, habla de ellos, pero en la recomendación final te dicen que los evites en la medida de lo posible y que si los utilizas, monitorices el electroencefalograma continuo para detectar las crisis y la profundidad de bloqueo neuromuscular con el Train of 4. De nuevo, las escandinavas son un poco más concretas. Directamente te dicen que trates el temblor con bloqueantes neuromusculares. ¿Y cuál es la práctica? Bueno, pues os traigo aquí una revisión sistemática del año 2010 de 68 UCI, son 44 estudios y además es la única revisión sistemática que hay al respecto sobre qué se hace en otras UCIs y bueno, me llena de orgullo porque dos de los autores son grandes compañeros nuestros como son el doctor Borrallo y el doctor Silva, ¿vale? Y bueno, resultados la verdad muchos sorprendentes. El sedante más utilizado, como veis ahí en un color azul intermedio, es el midazolam, ¿vale? El propofol en segundo lugar, de forma anecdótica la ketamina, el lorazepam, ¿vale? Y bueno, pues en cuanto a las dosis de midazolam fueron adecuadas, aunque se alcanzó dosis máxima, y las dosis de propofol son extremadamente altas, sobrepasando el límite de la toxicidad. En cuanto a la analgesia, llama muchísimo la atención que el 26% de las UCIs no utilizan ningún tipo de analgesia, ¿vale? El opiáceo más utilizado fue el fentanilo en 33 UCIs, con dosis máximas estratosféricas, o sea, 10 miligramos kilo hora, es una dosis que es inimaginable, y la morfina se utilizó en 4 UCIs. En cuanto a los bloqueantes neuromusculares, se utilizaron en casi el 80% de las UCIs, ahí los tenéis desglosados. Llama la atención que utilizan, bueno, pues bloqueantes antiguos. La mayoría de las veces se utilizaron en perfusión continua, en 7 UCIs as needed, o sea, es decir, en bolos. Y llama mucho la atención también que solo 3 de ellas monitorizaron el electroencefalograma, una de forma continua con el BIS y 2 de forma convencional. Y con todo esto que os he comentado, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos tiramos en paracaídas aunque no haya evidencia. Pues hombre, yo creo que evidencia pero con sentido común, ¿vale? ¿Cuál es el sedante con mejor perfil para este tipo de pacientes? No hay discusión, el propofol, ¿vale? El propofol tiene el perfil más adecuado, es un fármaco fácilmente titulable con un inicio de acción muy rápido. Cuando lo suspendes puedes obtener una ventana de sedación muy precoz y además tiene efecto neuroprotector. No sufre acumulación a pesar de disfunción renal o hepática ni en tratamiento prolongado, ¿vale? Y eso sí que es verdad, tiene potencial toxicidad en hipotermia con concentraciones plasmáticas hasta un 30% mayores y el temido síndrome de infusión de propofol que puede evitarse si no se sobrepasan determinadas dosis. Te quedan 2 minutos, Carmen. El midazolam también tiene vida media corta, pero un perfil menos adecuado. No tiene ventajas sobre el propofol, salvo en un paciente con inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene un metabolismo alterado si hay disfunción hepática o renal, que en estos pacientes es relativamente frecuente, y porque además tiene un efecto residual tras suspender por acumulación en tejido adiposo. En cuanto a los analgésicos, la morfina no tiene un perfil en absoluto que nos empuje a utilizarla en estos pacientes. El fentanilo tiene un problema muy similar al midazolam, aunque tiene una iniciación rápida, una vida media corta, cuando suspendemos tiene un efecto residual en tratamientos prolongados por volumen de distribución elevado y un metabolismo alterado en hipotermia.
El fármaco de elección en este caso es el remifentanilo, porque tiene una vida media ultra corta, un efecto predecible, es sedante a dosis altas y tiene un inicio de acción muy rápido. Después de suspenderlo en pocos minutos podemos hacer una exploración neurológica fidedigna. La cinética no se altera por tratamientos prolongados o disfunción renal-hepática porque se metaboliza por esterases plasmáticas, y es verdad que hay aumento de concentraciones plasmáticas en hipotermia, pero que disminuyen rápidamente con el recalentamiento. Vamos terminando, Carmen. ¿Perdón? Vamos terminando. Vale, me queda un poco. Los bloqueantes neuromusculares, rápidamente. Atracurio y cisatracurio no tienen problemas en disfunción renal hepática, sufren degradación enzimática, y el único que no ha demostrado problemas en hipotermia es el cisatracurio. La monitorización con Trenofor no es muy fiable en pacientes en hipotermia por alteración de la conducción nerviosa periférica, y sí se recomienda la monitorización con electroencefalograma continuo en pacientes relajados para detectar crisis, e incluso es pronóstico en algunos estudios. Estudios comparativos retrospectivos en general comparan la estrategia propofol remifentanilo, que es, como decía, la ideal, con otro tipo de estrategias que suelen ser midazolam-fenta y otras, y fijaros, casi todas demuestran menos tiempo de ventilación mecánica en el grupo propofol remifentanilo frente a midazolam-fentanilo u otras estrategias de vida media más larga. Esta es la única excepción. Hay un randomizado de 59 pacientes que compara lo mismo y llega a la misma conclusión, y un prospectivo observacional más reciente de 2018 con 460 pacientes que concluye exactamente lo mismo. Este es un resumen de estos dos estudios. Fijaros que menos tiempo de ventilación mecánica, se despiertan antes, pero no hay diferencias en cuanto a pronóstico neurológico o mortalidad. Última diapositiva. Esto es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Nuestra UCI es un protocolo conjunto del Hospital Puerta de Hierro Guadalajara que venimos utilizando de 2004 en adelante, ¿vale? Lo que hacemos es relajar al paciente con cisatracurio en perfusión continua, ¿vale? Y, bueno, titular o iniciar la pseudoanalgesia en función del resultado del BIS, del electroencefalograma continuo. Si el BIS es menor de 40, iniciamos remifentanilo a 6 microgramos kilo hora. Si el BIS está entre 40 y 60, asociamos propofol a la dosis mínima para que el paciente esté en esa horquilla, y si el BIS es mayor de 60, hay que descartar que el paciente tenga crisis o actividad eléctrica patológica. Se mantiene el tratamiento 24 horas, a las 24 horas se inicia el recalentamiento lento, cuando llegamos a 36 grados se suspende el cisatracurio, y cuando el TOF está por encima de 0,9, se cancela la perfusión de propofol y se va disminuyendo progresivamente la dosis de remifentanilo para obtener una ventana de sedación precoz. Ventajas: vamos a tener una adecuada analgesia y sedación del paciente, vamos a detectar actividad electroencefalográfica normal, así como sobresedación o despertar inadvertido, se evita la acumulación de fármacos y con ello el retraso en el diagnóstico y el pronóstico, y permite una exploración neurológica precoz. Conclusiones: tratar el temblor sin bloqueantes neuromusculares no está justificado. El uso de bloqueantes neuromusculares en hipotermia es beneficioso y permite evitar la sobresedación. Tendencia en estudios pocos, como habéis visto, a mejor pronóstico neurológico, y de elección es el cisatracurio. La combinación de pseudoanalgesia con mejor perfil en el paciente no inestable es propofol remifentanilo, y ha demostrado reducir tiempos de ventilación mecánica y favorecer una exploración neurológica más precoz. Y la monitorización del paciente relajado con electroencefalograma continuo es obligada. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues damos paso al último ponente de la mesa, que, como dijimos anteriormente, es el doctor Javier Romo González, igual médico especialista en medicina intensiva del Hospital de Guadalajara, en el cual el título que tiene su ponencia es Predictores asociados a pronóstico en la parada cardiorrespiratoria recuperada. ¿Debemos de tener paciencia? Buenos días. Bueno, me toca hablar sobre los predictores asociados a pronósticos en la parada cardiorrespiratoria. ¿Debemos tener paciencia? ¿Está bien?
Bueno, hoy en día el manejo del coma posparada ha mejorado muchísimo, ¿no? Sobre todo en la última década, y ha aumentado la supervivencia, por lo cual el pronóstico en esta situación es parte integral de la atención posparada, ¿vale? La tecnología y la evidencia clínica ha evolucionado mucho y la evaluación, sobre todo multimodal, optimiza y brinda seguridad sobre la confiabilidad de la estimación pronóstica. ¿A qué me refiero con multimodal? Pues me refiero a juntar todo esto, la clínica, la electrofisiología, perdón. ¿Cómo se apunta aquí? Bueno, la clínica, la electrofisiología, los biomarcadores y las imágenes. Por lo cual, el pronóstico nunca debe realizarse con un solo indicador. Siempre debe ser, en todas las situaciones, multimodal. Muchos factores han contribuido a aumentar la supervivencia posparada, ¿no? Como los progresos en la reanimación cardiopulmonar, el acceso a la coronariografía urgente, la implementación de la temperatura objetivo, la optimización de la perfusión de órganos, la prevención de daño extracerebral, las infecciones, etcétera. Pero siempre vamos a tener que el principal determinante del pronóstico va a ser el daño cerebral por hipoperfusión. Bueno, ahora sí, han leído mucho en las ponencias de mis compañeros el CPC, pues ahora yo les voy a contar qué es el CPC. ¿Vale? Los expertos en los pronósticos definen los resultados según el Cerebral Performance Category, que es el famoso CPC que han estado leyendo atentamente durante todas las ponencias de mis compañeros. Esto se publicó en el 2004 en el JAMA, y ¿cuál es una escala de pronóstico que se divide en 5, ¿no? Bueno, aquí lo puse en castellano. El CPC-1 es un paciente consciente que regresa al estado normal, el CPC-2 es un paciente consciente con una moderada discapacidad, el CPC-3 también es un paciente consciente pero con severa discapacidad, el CPC-4 un paciente con estado comatoso o vegetativo y el CPC-5 pues la muerte. Y los que se determina aquí de buen pronóstico son sobre todo el 1 y el 2 y los de mal pronóstico son el 3, el 4 y el 5, ¿vale? Ahora empecemos con el tema. El examen clínico es vital, ¿vale? Es el componente esencial para el pronóstico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evaluar directamente la función cerebral, los reflejos del tronco, la respuesta motora al dolor, ver las mioclonías, ¿no? Es la evaluación estándar antes y después de la terapia de control de temperatura, ¿vale? Y mantiene el valor pronóstico en los pacientes durante la terapia de control de temperatura. ¿Qué pasa con esto? Que puede ser alterado, obviamente. ¿Por qué? Por la sedación residual, ¿no? Por lo cual se tiene que hacer repeticiones continuas periódicas del examen clínico. Los reflejos pupilares y corneales, pues está clarísimo. La ausencia bilateral de los reflejos pupilares a las 72 horas y de los reflejos corneales a las 72 horas, pues nos va a determinar un mal pronóstico con muy bajos falsos positivos. La respuesta motora, pues la respuesta motora sabemos que se necesita un estímulo doloroso importante, ¿vale? Era un indicador confiable antes de la terapia de control de la temperatura. ¿Qué tenemos con esto? Que una respuesta motora, un M2, estamos hablando de la escala de Glasgow, o un M1, que no hay respuesta al dolor, pues nos va a determinar un mal pronóstico. Pero que hay que tener en cuenta con esto, que es el principal signo clínico que más se afecta con el tema de la sedación y los bloqueantes musculares. Las mioclonías, pues las mioclonías son conocidas por todos nosotros como signos de mal pronóstico, pero inclusive hay reportes de casos en los cuales pacientes en estatus mioclónico han llegado a la recuperación completa, por lo cual tenemos que ver claramente cuál es la definición de mioclonías. Eso está el punto del asunto, ¿vale? Un estatus mioclónico generalizado son espasmos espontáneos multifocales de al menos 30 minutos, inclusive bajo la terapia de control de la temperatura o la sedación. Esto más un patrón reactivo de mal pronóstico en el electroencefalograma nos va a determinar un mal pronóstico. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que no todos los tics que tienen la misma implicación pronóstica. Entonces, todo esto depende de la semiología, de la duración y en conjunto de lo que encontremos con el electroencefalograma. La electroencefalografía, pues la señal encefalográfica es generada por potenciales postsinápticos corticales, ¿vale? Es un recurso disponible, no invasivo y barato, y nos da información a tiempo real de la actividad eléctrica del paciente. Y la terapia de control de temperatura en principio no genera grandes efectos en esto. En el 2012 se publicaron unas guías de interpretación del electroencefalograma en el cual determinan 3 patrones importantes. La actividad de base, que es la primera variable que se debe evaluar, ¿vale? Y representa la función global cerebral. Entonces tenemos que el daño neuronal post-isquemia va a estar asociado con una disminución de amplitud y enlentecimiento de la actividad de base, sobre todo en bajos voltajes por menores de 20 microvoltios o en la supresión, es una línea isoeléctrica, que también nos va a determinar mal pronóstico. Por el contrario, ¿qué tenemos?
que la actividad de base continua a las 12 horas y el voltaje de base normal a las 24 horas nos podrían determinar un buen pronóstico. ¿Vale? La reactividad de base, el segundo patrón, es una respuesta encefalográfica obtenida por estímulos tanto por dolor o auditivos. Entonces, la ausencia de la reactividad nos va a determinar un mal pronóstico. ¿Vale? Por el contrario de esto, un paciente con una reactividad reproducible durante la terapia de control de temperatura o después de la terapia de control de temperatura nos puede determinar también un buen pronóstico. Y como tercer patrón, pues las características epileptiformes. Las ondas agudas, puntas, polipuntas, ondas lentas, todas estas se van a determinar como ondas epileptiformes. Y raramente son aisladas y lo normal es que se encuentren siempre en un patrón repetitivo. Y la aparición de cualquier esta también nos va a determinar un mal pronóstico, más aún si encontramos en el paciente un trazado de un estatus epiléptico. Entonces tenemos electroencefalograma continuo o estándar, pues claramente depende de lo que tengamos nosotros, ¿no? Depende de la disponibilidad del centro. Se dice que dentro de las primeras 48 horas, estamos hablando de un electroencefalograma completo, no caso bis, ¿vale? Entonces, el electroencefalograma se dice que dentro de las primeras 48 horas tiene que ser continuo, pero ya hay estudios en los cuales te determinan que 2 electroencefalogramas de duración de 20 a 30 minutos, las primeras 24 o 48 horas, también te pueden dar la misma información, excepto en la situación de estatus epiléptico, claro, porque podemos tratarlo con un electroencefalograma continuo, en cualquier momento puede aparecer y todo eso. ¿Vale? Los potenciales evocados somatosensoriales, otro punto súper importante. ¿Vale? Los que nosotros vemos o que los que se han estudiado con más frecuencia para pronóstico son los potenciales evocados de latencia corta. ¿Vale? Es el resultado del promedio de respuestas corticales electrográficas después de la estimulación eléctrica repetitiva en el nervio mediano transmitida al gyrus postcentral contralateral. ¿Qué es esto? Es representado por una deflexión negativa sobre 20 milisegundos. Esta es la famosa N20, ¿vale? Que aquí está la ondita, a ver si se puede ver. Esto sí, o sea, la ausencia bilateral de la N20 se va a relacionar con mal pronóstico, tanto en los pacientes no tratados con la terapia de control de temperatura, durante la terapia de control de temperatura o post terapia de control de temperatura. Siempre nos va a determinar un mal pronóstico, ¿vale? Los marcadores bioquímicos, pues tenemos dos que se han estudiado más o menos, mucho más la enolasa neuroespecífica. ¿Qué es? Es una proteína liberada por las neuronas muertas, es el biomarcador más estudiado. Previo a la terapia de control de temperatura, valores por encima de 30 micras por litro predecían el mal pronóstico. ¿Qué pasa con esto? Que hay muchos estudios que los valores difieren muchísimo, ¿no? Y hoy por hoy se ponen en rangos bastante variables, sobre todo dentro de las primeras 24, 48 y 72 horas para lograr una baja tasa de falsos positivos. Pero ¿qué pasa? Se dice que valores por encima de 60 a las 48 a 72 horas no se asocia con buen resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Los valores se tienen que repetir. La enolasa neuroespecífica se debe repetir a las 24, 48 y 72 horas. Y nunca tener una determinación solamente con esto. Esto es una situación de ayuda para las demás cosas que vamos a ir viendo de pronóstico. La proteína sérica S120, pues es una proteína liberada por las células gliales, por los astrocitos, que son el sostén nervioso tras el daño cerebral. Pero ¿qué pasa? Su precisión está cuestionada por la variabilidad en los límites, por la variabilidad en la técnica de medición y por la presencia en otras fuentes de liberación, como el tejido graso y como los músculos, por lo cual sigue en estudio y no se usa regularmente en ningún algoritmo. La neuroimagen nos va a ayudar a ver las alteraciones estructurales y nos va a ayudar a ver la cuantificación de la extensión del daño cerebral. La tomografía, pues es una información valiosa, sobre todo en pacientes que no sabemos cuál es el motivo de la parada cardíaca, porque pueden ser por hemorragias intracraneales, ¿no? Y el principal hallazgo de esto, o que vamos a buscar después de una parada, va a ser el edema cerebral. ¿Qué vamos a buscar ahí? La disminución de la profundidad o la ausencia o el borramiento de los surcos y la disminución de la diferenciación de la sustancia gris y blanca. Esto por medio de una cuantificación del ratio sustancia gris, sustancia blanca, ¿no? Que valores entre 1,12 y 1,22 también nos van a determinar un mal pronóstico en el paciente. La resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética es de mejor resolución y nos ayuda a la definición de los espacios mejor que el escáner, ¿no? O mejor que la tomografía. Y particularmente en la imagen ponderada por difusión y el coeficiente de difusión, que es la medida cuantitativa de la isquemia. Entonces vamos a tener
que un paciente en ausencia o reducción de la difusión cerebral nos va a predecir mal pronóstico. Y el tiempo óptimo para pronóstico basado en el coeficiente de difusión va a ser alrededor de los 2 o 5 días. Bueno, al tema, pronóstico en la práctica. El examen clínico es obligatorio y es mandatorio. Y la electrofisiología, hablando de electroencefalogramas y de potenciales evocados, también va a ser vital en esta situación. ¿Por qué? Porque la clínica o el examen clínico, la electroencefalografía y los potenciales evocados van a ser los factores más robustos en toma de decisiones. La neuroimagen y los biomarcadores van a ser métodos adicionales de ayuda. El timing, pues la evaluación multimodal se debe llevar a cabo después de la normotermia, ¿vale? Y hay que tener en cuenta siempre la sedación residual. Andrea Rossetti, que es del grupo de Sandroni, que publicaron en el European Resuscitation Council las guías, publicó en el 2016 este trabajo. La verdad es que es muy interesante, que difiere un poquillo, pero no categóricamente ni definitivamente, ¿vale? Que dice que como muy temprano se debe intentar realizar el pronóstico a las 48 horas, ¿vale? Con repetición del examen clínico a las 72 horas si es que no hubiera mejoría. Por el contrario, si el paciente despierta o en todo caso tiene signos de daño cerebral irreversible, estamos hablando de los fuertes, de la electroencefalografía, de los clínicos y de los N20, pues ya no necesitaría más pruebas confirmatorias. Pero ¿qué nos dicen las guías, no? Perdón. Ella también antes pone un algoritmo de decisión en los cuales dentro de las primeras 24 horas te da algunas pruebas para orientar la decisión, no para tomar no para tomar la decisión, solamente para orientarla. Dentro de las 48 horas ya te habla de hacer electroencefalogramas, potenciales evocados, exámenes clínicos. Estamos hablando ya después de que el paciente se ha recalentado, y que te indica pues que dos de estos factores, o la ausencia de reflejos de tronco, o las mioclonías, o electroencefalogramas no reactivos o ausencia de N20, pues ya te determinarían mal pronóstico. Pero ahora sí con lo que había. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que todo el pronóstico se debe realizar después de las 72 horas de la parada, ¿vale? Dentro de las primeras horas de la parada, pues teniendo un escáner para ver bien el motivo de la parada cardíaca, tratar las mioclonías después del recalentamiento de los pacientes. Si excluimos los factores de confusión como la sedación residual y todo eso, y tenemos un paciente inconsciente con un M1 o un M2, ahí sí tenemos que ver los potenciales evocados somatosensoriales ausentes de manera bilateral o la ausencia de reflejos pupilares y corneales, vamos a tener definitivamente un mal pronóstico en el paciente. Si no tenemos esto, pues nos esperamos 24 horas más. Y en las siguientes 24 horas ya vemos los biomarcadores, la enolasa neuroespecífica, la neuroimagen o el electroencefalograma. Si tenemos esto predecible para mal pronóstico, pues claramente mal pronóstico nuevamente. Pero si no, ¿qué hacemos? Pues nos toca más que esperar. Mantenemos al paciente en vigilancia intensiva y volvemos a ir reevaluando. Te quedan 2 minutos, Javi. Muy bien. La limitación del tratamiento de soporte vital. Solo se debe realizar cuando el pronóstico se determina con las dos mediciones más fuertes, ¿no? Estamos hablando del examen clínico y la electrofisiología. Es una decisión que debe ser siempre tomada en consenso entre intensivistas, neurólogos y neurofisiólogos, siempre con la participación de la familia y respetando las voluntades anticipadas, ¿no? Y si se continúa la atención de un paciente en ausencia de resultados de mal pronóstico 2 o 3 semanas, se hablará con la familia para brindar una atención adecuada en base a preferencias individuales y evitar el tratamiento inútil. Cosas nuevas, pues muchas. Pupilometría, potenciales evocados de latencia larga, otros biomarcadores como la proteína tau, la procalcitonina, la oxigenación cerebral. Todo esto es muy nuevo y todavía carece de estudios que los incluyan dentro de algún algoritmo de decisión. Y como conclusiones, pues tenemos que el pronóstico es parte integral de la atención posterior a la parada, es un paradigma multimodal y la integración debe ser juiciosa entre todos los factores. Nunca debe basarse en un solo indicador. Según las guías, el pronóstico debe iniciarse a las 72 horas post-parada y hay que tener cuidado con los factores de confusión, la sedación, el aclaramiento tardío. Y esperemos que en un futuro hayan pues más predictores, pero de buen pronóstico, ¿no? Ya que dar buenas noticias pues siempre es más gratificante. Pues muchas gracias.
cosa y ahora te preguntan las preguntas. ¿Eh? Sí, no lo dice. Sí, sabrá. Bueno, hemos terminado con la rueda de ponencias de los compañeros. Yo sí, antes de que empecemos con la rueda de preguntas, sí que quería hacer como una especie de resumen en donde yo solo voy a decir 4 palabras porque hoy sí tengo la oportunidad, igual que lo he hecho de manera personal, de que aquí los compañeros y muchos de los que están ahí sentados, ¿no?, nos han presentado estudios, ¿no?, sobre si es aconsejable o no el utilizar la hipotermia, los sedantes, los neuroprotectores, ¿no?, y una serie de marcadores, valores, ¿no?, para el pronóstico de este paciente con una parada cardiorrespiratoria recuperada, ¿no? Pero sobre todo, yo aprovecho en esta ocasión en decirles a todos los que tengo aquí, junto con Antonio y todo el personal de UBI que tienen ahí, que por suerte, por desgracia, más bien, tuve el placer de poder coincidir con ellos hace 5 años en la UBI, en el caso de mi padre, y la verdad que, como dice Ruth, terminó la frase con un gran equipo, que son todos los que están aquí en la mesa presentes, los que están del equipo de UBI, y qué mejor momento que pueda, aparte de agradecérselo a ellos personalmente, como lo saben, que delante de todos sí que merecería un buen aplauso para este equipo de profesionales que tenemos en la UBI, que de verdad que para mí, tanto todos los que están aquí como estos, demuestran mucho día a día en el cuidado de los pacientes, tanto médicos, enfermeras, como el equipo multidisciplinar que tenemos en esta UBI de Guadalajara. Yo sí os daría. ¿Quieres decir tú algo, Antonio? Bueno, pues emocionado y agradecido, evidentemente. Y yo encantado de estar aquí en esta mesa tan tremenda, porque es una mesa tremenda, desde que y lo que queda, ¿no?, todavía. Es un tema peliagudo, porque hay que actuar desde el principio, hay que formar a la gente. La gente, cuando tiene una situación de esa, necesita ayuda. Es algo inesperado, es súbito, es brusco, y si no tiene alguien que le eche una mano, pues ahí se acabó todo. Que por otro lado es el final del ser humano de momento en la Tierra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, una ayuda en un momento determinado te prolonga la vida. Tienes una fibrilación ventricular, estás sin pulso, te dan un choque, y si todo es inmediato, tiras millas, y eso es fantástico. Lo que pasa es que ahí el espectro de pacientes que podemos atender, pues ya vemos que es enorme. Ya nos han dicho la futilidad, la posible futilidad, los gastos económicos, etcétera, 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 y sobre todo el sufrimiento del paciente. Bueno, a lo mejor es el que menos sufre, aunque hay estados intermedios donde el sufrimiento es máximo. Cuando sale de una situación de parada y se queda en un nivel neurológico intermedio, que él se da cuenta de lo que le está pasando, ha recuperado un mínimo de conciencia, se da cuenta de lo que le pasa, pero sufre la familia y sufrimos nosotros, porque realmente somos médicos y lo que nos gusta es ayudar a los pacientes, evidentemente, y que salgan adelante. Pero aquí estamos luchando con un pronóstico infausto. De todas formas, hay muchos compañeros de extrahospitalaria que son los primeros en empezar el primer eslabón, y a partir de ahí toda una cadena, como hemos visto, que nos llega hasta la UCI, y ahí realmente es un tanto desalentador. Pero hay muchísimos trabajos, hay muchos estudios. Felicitar a mis compañeros porque han hecho un trabajo fantástico a la hora de buscar todas las evidencias. Explicarlo en tan poco tiempo es muy difícil, y poco más que decir, ya no sé qué decir más, que sigamos avanzando y que hay mucho camino que recorrer, porque realmente los resultados son muy malos. Eso quiere decir que en el futuro, como decía Javi, hay que buscar situaciones pronósticas y situaciones de tratamiento que sean eficaces y nos ayuden a salvar a los pacientes. Yo no sé si tenéis preguntas, si la hora va a hacer que queramos ya finiquitar, a comer. Si hay alguna pregunta concreta, la hacemos, y si no, damos por finalizado esta mesa, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias.